El control estratégico para la toma de decisiones. Es fundamental contemplar este elemento entendiendo que el control es parte del proceso de planeación estratégica. La planeación estratégica, como vimos, parte de hacer un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y plantear posibles escenarios. Y de ahí elegir estrategias a efectos de llevar a la organización al éxito. Durante este video, la importancia del control estratégico, los elementos de control estratégico a efectos de llevarlo a cabo de una buena forma, entendiendo los aspectos que se requieren para medir que lo planteado se compare contra lo realizado y observar los gaps que tenemos para mejorar. Importante también contemplar el tema de los costos y los costos-beneficios que implica el implementar estrategias de control dentro de las organizaciones. Y hay un aspecto fundamental y muy importante que es la cultura organizacional dentro de la empresa, que es hablar del factor humano en la implementación de estrategias y el control de las mismas. El control estratégico es parte entonces del proceso de planeación estratégica, en donde ya se definieron las estrategias, ya se implementaron las estrategias, ahora hay que establecer medidas que nos den elementos de medición y control de lo que se planteó contra lo realizado. Luego entonces el control es fundamental porque nos da una pauta para saber cómo vamos respecto a lo que planteamos como éxito organizacional. Aquí es importante contar con elementos de medición, elementos que podemos tomar del enfoque basado a procesos. En esta máxima que dice, lo que no se mide no se puede mejorar. Y por ende, lo que no se mide tampoco se puede controlar, porque la medición es parte fundamental. Medir los procesos, medir las actividades y en este caso, medir las estrategias. Cuando tenemos la capacidad de implementar acciones de medición al corto, a mediano y a largo plazo, podemos encaminar a la empresa, a la organización y sobre todo implementar medidas de ajuste ante los escenarios que hoy día nos podemos dar cuenta que son turbulentos. La planeación estratégica implica implementar medidas de control estratégico a efectos de validar lo planteado contra lo realizado. Un aspecto fundamental en la administración estratégica es que nosotros como administradores estratégicos tengamos la capacidad de evaluar las estrategias, de medir y de controlar y de periódicamente hacer revisiones a las mismas, porque de ello depende el éxito de lo que nos propusimos como estrategia. El control es una parte fundamental. A mí el control representa la escucha de que si lo que hicimos o nos propusimos empatan y si no, algo no está haciéndose de una buena forma y hay que tomar acciones preventivas, correctivas, que nos permitan llevar, insisto, al éxito de la organización. Facilitadores, motivadores y reguladores. Asimismo, algo fundamental también en parte de esquemas estratégicos y en este caso del control es la importancia de entender el contexto en donde se va a implementar el control, que implica las leyes, la cultura organizacional y la aceptación de los procesos. Se hace una revisión de la misión, visión, objetivos, estrategias de la organización. Y a la par se definen objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. Y eso se divide en planes y tácticas que hay que implementar. Tanto los objetivos a corto, mediano y largo plazo como los planes y las tácticas necesitan medirse y por ende necesitan controlarse. Y los esquemas de medición se requieren implementar dentro de la empresa a través de juntas, procesos, métodos o mecanismos. Se pueden evaluar los mecanismos a partir de observar en reuniones a posteriori a los resultados
lo que está sucediendo. Y también hoy día hay aplicaciones, hay sistemas, hay metodologías que permite estar en tiempo real evaluando los procesos y también evaluando las estrategias. El scorecard y algunas otras estrategias que se tienen para la medición o control de los resultados. Cabe mencionar que los costos del control, desde mi punto de vista, están orientados al costo-beneficio. Implementar una estrategia de control no es cara ni barata cuando vemos los resultados que nos tiene. Las medidas de control deben estar orientadas siempre al beneficio de la organización y al aprovechamiento del capital humano, a que la persona, si cometió un error, una falta o una deficiencia, se le den los elementos para mejorar. Es que la parte del control estratégico en la organización requiere también analizar los costos en los que vamos a incurrir como empresa al medir. Y podemos pensar desde una hoja de cálculo, desde tableros de control o diferentes esquemas de medición hasta sistemas automatizados. Yo siento que siendo una función tan primordial de la empresa, debemos manejar esquemas de acuerdo a nuestro presupuesto, pero no escatimar en la medida de control, dado el beneficio que tiene si es que todos estamos alineados al éxito organizacional. Como administrador estratégico, tener esquemas de medición es importante, pero también más importante es la definición clara de lo que queremos hacer. Esto es, cuando se escala la estrategia, es fundamental los esquemas de comunicación y también quizás elementos para la medición de los esquemas de comunicación sería necesario implementar. Juntas que sean efectivas, eficaces y orientadas a un objetivo en particular y no estar estableciendo esquemas de juntitis que no nos llevan a nada, porque quizás son de los esquemas de control que menos aportan valor y más absorben el recurso más valioso que es el tiempo de la organización, como el tiempo persona o a las mismas personas cuando las conglomeramos en un solo sitio, a varias en unas reuniones que a veces no tienen sentido. Insisto, cuando hablamos de control, no solo hablamos de la medición como tal. El ser humano o la persona como tal, el capital humano, es fundamental en la organización. Y el capital humano está compuesto por cultura, valores, esquemas y tradiciones que necesitamos conocer en la organización. Vuelvo al punto del contexto. No es lo mismo una empresa en México que una empresa en Centroamérica o una empresa en la Ciudad de México que una empresa en el norte de la República. Entender a la cultura organizacional es fundamental para establecer esquemas de implementación de estrategias y por ende de control y medición de las mismas. Es por ello que necesitamos tener un rol cercano hacia las personas, un rol orientado a la construcción y orientado hacia la mejora. Y cuando hablo de esquemas de construcción me refiero a ver lo que hay y a partir de ahí mejorar, ver para construir. Y los esquemas de control solo nos dan información estadística para la toma de decisiones. Y esa toma de decisiones debe estar alineada a lo que definimos como éxito organizacional. Es por ello que necesitamos considerar al factor humano como fundamental en la implementación de estrategias de control. Las estrategias de capataces, de látigo, de castigo, desde mi punto de vista, tienen mucho que ver con la madurez de la organización. Y entonces el trabajo realmente en la administración estratégica en cuanto a la cultura organizacional es llevar a la organización o a las personas a ser un poco más conscientes y adultas en el beneficio que se llevan de la organización, en una apuesta ganar-ganar, y que no te estoy controlando por algo personal, te estoy controlando por un bien común que tenemos todos, que es la empresa o que es la organización, y que estando bien la organización, todos podemos seguir adelante. El administrador estratégico necesita tomar en cuenta la cultura organizacional, la implementación y en la medición de lo que se quiere lograr. Hoy día necesitamos generar esquemas integradores y sistémicos en donde todos podamos participar y todos estemos conscientes que en la medida en que yo mejoro como persona o mejoro un proceso o se logran los objetivos, la empresa subsiste, y una empresa que subsista nos da empleo, nos ayuda a satisfacer ciertas necesidades y creo que todos salimos ganando. Es por ello que los esquemas de control deben contemplar medición, deben contemplar
estrategias de retroalimentación de feedback deben contemplar la validación de las estrategias que estamos pensando implementar y sobre todo al factor humano. Mi principal conclusión es que el control es necesario hoy día para garantizar el éxito de la organización y ante esquemas tan turbulentos como los que vivimos hoy, ajustar rápidamente como organización, como empresa, para pasar al siguiente nivel. Hoy día de la subsistencia al crecimiento o bien a la expansión, y todo ello depende de esquemas de medición, de análisis de datos y de tener un esquema global y sistémico donde podamos ver todas las partes y tomar las mejores decisiones en los tiempos adecuados. Una decisión no tomada en su momento nos puede llevar al fracaso o a la ruina de la organización. Es por ello que como administradores estratégicos requerimos de información para la toma de decisiones, requerimos de la medición para el ajuste de lo planteado contra lo realizado y requerimos de la comunicación a efectos de que no existan resistencias al cambio y que en la medida en la que yo incentive a las personas vamos a lograr grandes resultados. Un principio que me llega es: dime cómo me mides y te diré cómo me comporto. Y esto es, ¿qué tipo de organizaciones queremos hoy día? ¿Organizaciones del garrote, lo hiciste mal y estás fuera? ¿O organizaciones de lo hiciste mal, qué necesitamos hacer para mejorar? Muchas gracias y espero sea de utilidad este material.